Muy bien, muy buenas noches hermanos. Compartimos la palabra de Dios. Vamos de vuelta al libro del profeta Jonás, capítulo 4, en esta noche, para terminar compartiendo algo que hay aquí. Decíamos esto a modo de disparador. Hay muchas cosas que podemos ver en casa cada uno de nosotros y poder estar disfrutando de lo que es la misericordia y la compasión de Dios. Es algo claro que se ve en este libro, cómo Dios tiene compasión y misericordia hacia todas las personas, no solamente hacia Jonás, que era del pueblo de Israel, sino también hacia las personas paganas, o aquellos gentiles, como podríamos decir en el lenguaje del Nuevo Testamento. Cada uno de nosotros hemos sido alcanzados gracias a la misericordia de Dios, nos dice Efesios 2, nos cuenta un poco eso, ¿no? Que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero la misericordia de Dios sobreabundó, también como dice Romanos, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y un poco es rescatar esto, que Dios es un Dios misericordioso que está dispuesto a darnos una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta si lo necesitamos, pero también un poco reflexionar a aquellos que somos hijos de Dios a que nosotros de la misma manera debemos ser canales de la misericordia de Dios. La misericordia que recibimos, poder transmitírsela a otros. Es un poco lo que Jonás no quiso hacer en este capítulo que vamos a leer hoy. Y yo pensaba cuántas veces, creo que en mi vida y creo que en la mayoría, hay un Jonás adentro nuestro, eh, eh, egoísta, que solo queremos para nosotros la bondad de Dios y no queremos que Dios sea bueno para con otros. Un poco reflexionaba mucho en este personaje y vamos a ver entonces algo. En el capítulo 4 vamos a leer ahí, Jonás se enoja, podríamos decir, ver el enojo de Jonás, pero también podemos ver, como decíamos un par de jueves atrás, el corazón docente de Dios, enseñándole a Jonás, mostrándole. Y hay algo interesante que Dios le hace esta pregunta a Jonás. Dos veces le hace la misma pregunta en este capítulo y yo quería reflexionar un poco en esto, ¿no? En el enojo de Jonás y en la pregunta que Dios le hace. Dice ahí, Jonás capítulo 4, verso 1, dice, pero Jonás se apesadumbró, se entristeció en extremo, dice, y se enojó, se enfureció, la palabra literal es se calentó, se levantó la temperatura, se enojó Jonás, dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada, y se sentó debajo de ella a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza, y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y le dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Bueno, aquí está un poco este Jonás, ¿no? Que decíamos, creo que hay dentro de nuestro
en la mayoría de nosotros un Jonás. Un Jonás que, interesante, paralelo, ¿no? O llamada de atención, en el capítulo 2 Jonás ora pidiendo por la misericordia de Dios. Y ahora lo vemos orando, ¿eh? Y diciendo, o más bien recriminándole a Dios su misericordia y su compasión. ¿Y cuántas veces el corazón del ser humano es así? ¿Cuántas veces nuestro corazón es así, no? Dice el texto, la pregunta que el Señor le hace, ¿no? En el verso 9, le dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y en el 4 le dice, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Yo reflexionaba en en esta pregunta. El Señor le pregunta a Jonás, ¿haces bien en enojarte tanto? Y quizás es un poco la pregunta que el Señor nos podría hacer en esta noche. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? Es un poco lo que decíamos la vida de Jonás. Jonás estaba enojado porque Dios había sido misericordioso con el pueblo de Nínive. Pero en el capítulo 2 lo vemos que estaba suplicándole a Dios su misericordia. Y es un poco esa contradicción que muchas veces viene a nuestra vida, ¿no? Queremos que Dios sea bueno con cada uno de nosotros, pero no toleramos que Dios sea bueno con los demás. Y pretendemos justamente eso, que Dios no sea bueno para con los demás. Y muchas veces nos enojamos con Dios, porque Dios a veces es paciente, es misericordioso con otras personas, con el trato. No sabemos, los caminos de Dios, decíamos el jueves pasado, son más altos que los nuestros. Muchas veces no entendemos por qué Dios obra de las maneras que obra. Pero sí sabemos de que Dios tiene control y conoce todas las cosas y que el obrar de Dios siempre es el mejor para nuestra vida. Y yo pensaba justamente en esto, en el enojo de Jonás. Hay algunas actitudes que hace Jonás. La primera de ellas la hemos visto, ¿no? Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún estando en mi tierra? Dice, por eso me apresuré a huir a Tarsis. En primer lugar, Jonás vemos que le echa la culpa a Dios. Él está diciendo, mirá, yo sabía que vos ibas a hacer esto. Por eso me quería ir. Por eso me fui. Por eso huí a Tarsis, porque yo sabía que vos los ibas a perdonar. Un poco recordamos, ¿no? La historia de Adán y Eva. El Señor le pregunta, una pregunta nuevamente, ¿no? El Señor le hace la pregunta, ¿dónde haces bien en enojarte tanto? Y a Adán le hace una pregunta similar, ¿no? Esas preguntas de Dios para que nosotros reflexionemos. ¿Dónde estás? Le pregunta Adán. Y Adán estaba escondido. ¿eh? Y le dice, ¿cómo sabes que estás desnudo? Y le pregunta, y le dice, Adán, le dice, la mujer que tú me diste me dio de comer. A la mujer le pregunta y la mujer dice, la serpiente me engañó. De alguna manera, Adán le está diciendo, fue culpa tuya, vos me la diste. Yo, como podríamos decir, ¿no? Adán hubiese dicho, yo estaba bien solo. Y le echó la culpa de alguna manera a Dios, porque Dios le había dado la ayuda idónea, ¿no? Y Eva, ¿qué hace? Lo mismo, le echa la culpa a la serpiente. ¿Quién había creado la serpiente? Y un poco es así el ciclo del ser humano, ¿no? Siempre buscamos echarle la culpa a Dios. Un poco es lo que a mí a veces digo con reiteración, ¿no? Siempre nos cuesta contra el pecado mirarnos a nosotros mismos. Siempre miramos al costado. Y cuando miramos al costado, siempre vamos a encontrar uno peor que nosotros o siempre vamos a encontrar un chivo expiatorio para acallar nuestra conciencia, pero el problema realmente no se resuelve. Adán y Eva le echaron la culpa. Adán a Eva, Eva a la serpiente y de alguna manera le echaron los dos la culpa a Dios. Y un poco lo que hizo Jonás acá también. Le está echando la culpa a Dios. El enojo a veces no nos hace ver correctamente las cosas. Y le echamos la culpa a Dios de las cosas que nos suceden. Pero otra cosa interesante que sucede en el enojo y que podemos ver en el enojo de Jonás, justamente esto que sigue diciendo el verso, ¿no? Dice la segunda parte, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y dice que te arrepientes del mal. Es interesante esto, Jonás conoce a Dios, pero no vive a Dios. Él conocía muy bien que Dios era clemente y misericordioso. Y un poco yo pensaba en mi vida, a veces soy igual a Jonás. Conozco de Dios, sé cómo Dios actúa, sé lo que Dios quiere. Pero aún así
no vivo a Dios. Él lo conocía muy bien. Es más, había experimentado en el capítulo 2, lo hemos hecho mención recién, había experimentado en el capítulo 2 la misericordia de Dios, preparando ese pez, pero también después el pez entregándolo a la tierra de vuelta. Había experimentado la misericordia de Dios, pero no la había vivido. Él conocía que Dios era clemente y misericordia, pero no vivía a Dios en su vida. Y qué reflexión para cada una de nuestras vidas, o por lo menos para la mía, el poder empezar a vivir lo poco que conozco de Dios, poder ponerlo en práctica, vivirlo. No solamente conocer para conocer nada más, porque el conocimiento es el que envanece, sino justamente conocer para poder poner en práctica. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios requiere de nosotros. La vida de piedad es esto, poner en práctica la vida que a Dios le agrada, es esta, la de poner en práctica las cosas que conocemos de Dios. Claro, hay que hacer un esfuerzo por conocerlo a Dios. Es importante conocer a Dios. Pero lo poquito que conocemos, después debemos ponerlo en práctica, porque si no, el trabajo no queda completo, el trabajo queda a medias y no podemos ser transformados, no podemos ser santificados si nosotros no ponemos en práctica lo poco que conocemos de Dios. Por eso, qué bueno es conocer a Dios, pero qué bueno también es poder vivir a Dios. En lo poco que conozcamos, no hay que conformarnos, hay que anhelar conocer más a Dios. Pero lo poquito que empecemos a conocer nuevamente de Dios, no sirve de nada que lo conozcamos y nada más, sino que está ahí el esfuerzo y el sacrificio de poner en práctica lo que conocemos de parte de Dios. Y es algo interesante también lo que sucede y que nos dice el verso 5. Bueno, Jonás 2 veces pide la muerte en el verso 4, pero dice en el verso 5, dice, y Jonás dice, y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Quedó como un poco, Jonás salió de la ciudad y empezó a ver si en el cumplimiento de los 40 días, a ver qué hacía Dios, qué iba a hacer Dios. Y un poco yo ponía a pensarme en esto, ¿no? Jonás se enojó, le echó la culpa a Dios, no vivió a Dios, a pesar de que lo conocía, no tenía ganas de vivir lo que Dios expresaba en su palabra, pero vemos en tercer lugar que él dejó de trabajar. Dice el texto que él salió de la ciudad y se hizo una enramada y se sentó a ver lo que acontecía en aquella ciudad. ¿Y cuántas veces nosotros somos así? Nos enojamos por diferentes motivos, diferentes circunstancias. Infinitas son las circunstancias por las que podemos estar enojados. Y dejamos de trabajar. Dejamos de trabajar y nos sentamos y somos espectadores en la obra de Dios. ¿Cuántas veces me pasa eso a mí, no? Me enojo con algo que me hicieron, me enojo con un hermano, me enojo con una circunstancia, me enojo con lo que fuere. Y la culpa se la echamos a Dios. O el primero que recibe los resultados de nuestro enojo es nuestro Dios. Y dejamos de trabajar, dejamos de servir, dejamos de esforzarnos por hacer lo que a Dios le agrada. Qué reflexión para mi vida este enojo de Jonás. Y ahí está la pregunta, ¿no? Que quizás Dios nos está haciendo a nosotros en esta noche. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Hacemos bien en estar tan enojados? Nos enojamos por diferentes motivos. Por una reunión que no nos gusta, por una actividad que no nos gusta en esta época de pandemia. Nos enojamos por la pandemia, porque no podemos salir, por infinitas razones para enojarnos. Y a veces la culpa la tiene Dios. Dejamos de trabajar porque nos sentimos incómodos, porque nos sentimos mal y dejamos de trabajar. Le echamos la culpa a Dios, dejamos de vivir lo poco que conocemos de Dios, que realmente el Señor nos puede ayudar. Yo pensaba en esto, que Dios le preguntaba a Jonás y me le hacía esta pregunta. Yo hago bien en enojarme tanto y la verdad que a veces no hacemos bien. Recordaba las palabras del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, ¿no? Aquella mujer pecadora había sido encontrada en el acto mismo del adulterio. Y los religiosos de aquella época dicen, Moisés nos mandó a apedrearla, ¿qué dices tú? Lo estaban
pinchando al Señor. Querían ver qué es lo que Él decía, si contradecía a Moisés o no. El Señor siguió, dice, escribiendo en el piso y le preguntaron, le insistieron y el Señor les dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. Y ellos, dice, arrepentidos salieron cada uno, desde el mayor hasta el menor. Conocemos bien la historia, ¿no? Y el Señor le dice a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno me condenó, dice ella. Dice el Señor, vete, está bien. Vete, dice, y no peques más. No sigas igual. Tenés que cambiar de actitud. ¿eh? Y ahí está el Señor, dándonos una nueva oportunidad. Claro que el Señor no acepta que nosotros sigamos con la misma actitud. A la mujer le dijo, anda, pero cambia. Y ahí está la misericordia de Dios, dándole una segunda oportunidad a esta mujer, que quizás era la última que se lo merecía. Y muchas veces nosotros somos iguales, creemos que la misericordia de Dios no es para ciertas personas. Y no nos damos cuenta del ejemplo que nos dio el Señor en esta historia, ¿no? Que dice, el que esté libre de pecado, que sea el primero que tire la piedra. Ninguno de nosotros mereció y merece la misericordia de Dios, pero Dios la extendió. Y por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo. Debemos ser canales, aquellos que somos hijos de Dios, debemos ser canales de la misericordia de Dios y extender la misericordia de Dios hacia otros hermanos, que quizás nosotros creamos que no merecen la misericordia de Dios, pero eso ya no es un terreno nuestro, no es una atribución nuestra. El Señor es el que juzga y Él es el que va a juzgar justamente cada una de nuestras vidas. Un día vamos a estar frente a Él y nuestras acciones van a ser juzgadas y nuestras intenciones también. Qué bueno poder ser misericordiosos los unos con los otros. Qué bueno poder dejar y quitar, porque eso es lo que dice Gálatas, que el enojo es manifiesta son las obras de la carne, dice, y ahí menciona el enojo. Por contrapartida podamos buscar el fruto del Espíritu. Gálatas 5 nos dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que podamos buscar estas cosas y no dejar de lado la pelea, dejar de lado el enojo, sino que por el contrario podamos buscar el fruto del Espíritu. Y reflexionaba también en esto, ¿no? Dios sigue preparando cosas. Se dio cuenta, ¿no? Dice este texto que el Señor sigue preparando. Preparó una calabacera, preparó un gusano y también dice que después preparó un viento solano, un viento caluroso, un viento recio, preparó el Señor. Además, habíamos visto que había preparado también un pez grande, ¿no? Y yo pensaba en esta reflexión final, ¿no? El Señor aún hoy sigue preparando cosas. Decíamos, quizás está preparando este mensaje para que algunos de nosotros dejemos de enojarnos tanto, que dejemos de lado el enojo y podamos buscar el fruto del Espíritu. En el lenguaje del Nuevo Testamento diríamos, el Señor dice, no está preparando, sino que está llamando. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Eso el Señor le dijo a creyentes. Y el Señor está una vez más haciendo ese llamado. Él está preparando o llamando, como quieramos definirlo, en el lenguaje quizás del libro de Jonás o en el lenguaje del Nuevo Testamento. Él está llamando a nuestro corazón para que dejemos el enojo, para que dejemos de enojarnos tanto y podamos buscar justamente eso, ¿no? Buscar el fruto del Espíritu, que podamos ser canales nosotros de la misericordia de Dios. Este libro se ve pasmada la misericordia de Dios hacia aquellas personas que no lo merecían. Los marineros eran paganos, no merecían la misericordia de Dios. Jonás era una persona que conocía de Dios, pero que no vivía a Dios y que vemos que no merecía la misericordia de Dios. El pueblo de Nínive, pueblo idólatra, sanguinarios, mercenarios, personas que torturaban a sus enemigos, no merecían la misericordia de Dios. Pero sin embargo ahí está la misericordia de Dios derramada. Y en esa lista quizás podríamos ponernos cada uno de nosotros, que no merecíamos la misericordia de Dios, pero Él una vez más la extiende hacia cada uno de nosotros. Por eso, qué bueno poder dejar el enojo. Dios está preparando cosas para que nosotros dejemos de lado el enojo y busquemos su palabra, busquemos el fruto del Espíritu, busquemos hacer su voluntad y que podamos reflexionar y cambiar en nuestra vida. Que
el Señor nos puede ayudar a poder cambiar aquellas cosas que están mal. Seguramente hay cosas que debemos dejar de lado. Dios está extendiendo una vez más su misericordia para que nosotros dejemos el enojo y nos aferremos a su misericordia, pero que también seamos, como decíamos, ¿no? Seamos canales, que la misericordia de Dios pase por nosotros, pero que también se extienda hacia otros, y poder así hacer la voluntad de Dios para nuestra vida. Que el Señor realmente nos pueda ayudar a que podamos esforzarnos por cambiar. Seguramente hay muchas cosas más que podríamos ver, seguramente cada uno de nosotros podríamos seguir meditando en este libro para que el Señor nos pueda ayudar a que podamos aprender que Dios extiende su misericordia hacia todas las personas una vez más y también hacia nosotros, y que nosotros debemos tener este mismo ejemplo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche y nos pueda bendecir. Amén. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cual buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moléame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. En gloria me veo. Cuanto más te conozco, Señor, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, Dios.